Hoy vamos a ver la distribución binomial. Entonces primero les voy a enseñar a utilizar los comandos y después haremos unos ejercicios. El primer comando que vamos a utilizar es cuando nos piden hallar la probabilidad de que x es igual a un número. Voy a tomar por ejemplo el 4. Entonces utilizamos el comando de binom. ¿Qué nos dice el comando de binom? Nos dice, debe pasarle un x, en este caso x es igual a 4. Nos dice que debemos pasarle un tamaño y le voy a poner un 7. Y también nos dice que debemos pasarle la probabilidad. La probabilidad va a ser igual a 2/3, puede ser. Nos dice que es del 0,25. Ahora, si nos dijeran la probabilidad de un rango, es decir, la probabilidad cuando x es igual a 0 y la probabilidad cuando x es igual a 1 y todas las probabilidades que van a haber hasta que x sea igual a 4, puede ser. Lo que debemos hacer es utilizar el mismo comando que utilizamos acá, pero voy a decir que va a empezar desde 0, que va a recorrer. 2 puntos significa recorrer, vaya hasta tal lado. Y ese lado va a ser 4, es decir, empiece en 0 y vaya hasta 4. Y listo. Nos muestra los 5 valores. El valor de la probabilidad 0, probabilidad 1, probabilidad 2, probabilidad 3 y la probabilidad 4. Ahora, si nos piden la probabilidad de los x menores o iguales a 4, se utiliza el mismo comando que venimos trabajando, pero adicionalmente debemos sumar los datos. Y este comando nos va a dar la probabilidad de los menores e iguales. También R implementó otro comando para hacer esto mismo sin la necesidad de utilizar el comando sum. Entonces, ¿qué nos dice este comando? Ya no escribamos de binom, sino p binom. Y acá deberíamos pasarle nuestro x. Pero cuando utilizamos el p binom, esa x se transforma a q. Entonces q igual a 4, el tamaño es el mismo y la probabilidad es la misma. Y nos dice efectivamente que el resultado es el mismo. Voy a mostrarles un ejemplo con este comando que nos dice que es 0,25. Si yo quisiera, no tengo que especificarle todos estos valores, es decir, x es igual a 4, side es igual a 7, sino simplemente diría 4, 7, 2/3 y me arroja el mismo resultado. Pero hay que tener cuidado cuando al valor no se le especifica de qué tipo es, porque R siempre toma los valores como en esta tabla. El primer dato que encuentre va a ser el x, el segundo el tamaño y el tercero la probabilidad. Entonces, si yo escribo los datos al revés, es decir, primero va a escribir el tamaño, después escribo mi x, me va a arrojar un dato que no es correcto. Entonces hay que tener cuidado cuando no se les especifican los valores. Yo puedo especificarle estos valores en desorden, es decir, primero escribo el tamaño, después mi valor de x y la probabilidad puede ser, y me muestra este mismo orden. Entonces esa es la ventaja de decir
de decir quién es X, quién es el tamaño y quién es la probabilidad. Que yo puedo escribirlo en desorden y él me va a mostrar el resultado correcto. Lo que no pasa aquí cuando no se le especifica. Él toma los valores, como ya los había explicado, el primero X, el segundo tamaño y el tercero probabilidad. Entonces ya hemos hallado los valores que son para probabilidades iguales y para probabilidades menores que. Cuando queremos la probabilidad mayor que, es decir, la probabilidad de X mayor o igual a 4, especificamos también este comando, pero le agregamos un campo, que es este, lower.tail. Cuando no le especificamos el lower.tail, él por defecto lo toma true. Como acá que no le dijimos lower.tail igual a true o false, dependiendo de lo que necesitemos, como no le especificamos, él automáticamente lo toma true. True es para los menores que era el dato que queríamos hallar. Aquí como queremos hallar los mayores que, escribimos el comando lower.tail, pero entonces ya sabemos, si escribimos true, me va a arrojar los menores que. Yo quiero los mayores que, por lo tanto voy a escribir false. Y esos son los mayores que. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a pasar a hacer unos ejercicios. Voy a limpiar mi consola y tenemos estos ejercicios que tomé de la página Bitutor. Entonces dice, la última novela de un actor ha tenido un gran éxito, hasta el punto de que el 80% de los lectores ya lo han leído. Entonces el 80% es la probabilidad. Voy a escribir de binom y la probabilidad es del 80%, es decir, del 0.8. Nos dicen, un grupo de 4 amigos son aficionados a la lectura. Es decir, que el tamaño es igual a 4. Y nos falta nuestro X. ¿Qué son las preguntas? ¿Cuál es la probabilidad de que en el grupo hayan leído la novela 2 personas? 2 personas es nuestro X. Entonces decimos X igual a 2. Y nos dice que la probabilidad es del 0.15. Ahora el segundo punto dice, y como máximo 2, tomamos el mismo valor, pero ya no va a ser de binom, sino p binom. Y dijimos que es cuando es con p, el x cambia por el q. Entonces voy a cambiar el dato. Y me dice que es del 0.18. Lo chévere de Bitutor es que tiene los ejercicios resueltos. Voy a verificar si los resultados quedaron adecuadamente. Recordemos, ¿cuál es la probabilidad de que en el grupo hayan leído la novela 2 personas? El resultado da que es 0.1536. Que es el dato que a nosotros nos dio, es decir, que lo tenemos bien. Y el segundo punto nos dio 0.1808, que también es el máximo el máximo 2, que es lo mismo que le dio a ellos. Vamos a realizar otro ejercicio. Un agente de seguros vende pólizas a 5 personas de la misma edad y que disfrutan de buena salud. El tamaño va a ser 5 personas. Según las tablas actuales, la probabilidad de que una persona de esas condiciones viva 30 años o más es de 2 tercios. Entonces la probabilidad es de 2 tercios. Allí la probabilidad de que transcurridos 30 años vivan las 5 personas. Es una igualdad. Entonces, al ser una igualdad es con de binom. El segundo nos dice al menos 3 personas. Al menos 3 personas quiere decir mayores o iguales a 3. Entonces escribo de binom de 3, que es donde empieza, hasta las 5 personas que tengo. Le digo que el tamaño es de 5 y que la probabilidad es de 2 tercios, que es igual a lo que teníamos acá. Pero recuerden que cuando es mayor, entonces debo utilizar el comando sum. Y me da este resultado.
Y el tercero me dice exactamente 2 personas. Cuando es exactamente 2 personas, que es de binom, voy a pasarle el 2 y me da 0,16. Ahora voy a verificar las respuestas. Según la solución de Bitutor, el primer punto da 0,13,2. Ok, y a nosotros nos da 0,13,16, que es el mismo valor, solo que él aproximó. El segundo dato a nosotros nos dio 0,79 y a ellos les dio 0,791. Y el tercer dato a ellos les dio 0,164 y a nosotros nos dio 0,164. Hay otra forma de hallar el binomial y es instalando un paquete. Entonces introducimos el comando install.package. Entre paréntesis le vamos a decir this tr y damos enter. Yo no le voy a dar enter porque ya lo tengo instalado, pero está la instrucción que tienen que escribir. Después de que tengan esta instrucción y que el paquete se haya instalado, utilizan el comando library y le pasan el paquete que instalamos, que se llama this.tr. Esto lo hacemos para que importe el paquete a nuestro proyecto y poder trabajar con él. Después de que lo importamos, para poder utilizarlo es muy sencillo. Creamos una variable, puede ser x, y decimos que va a ser igual a binom site y le pasamos el tamaño. Voy a hacer este, puede ser. Entonces tamaño 4, coma, probabilidad 0,8. Acá tenemos que poner punto y coma al final. Después de esto tenemos que decirle que d le pasamos la variable que creamos, x, y en nuestros otros paréntesis le vamos a pasar el valor de x, que estamos haciendo entonces sería 2. Y nos dice que la probabilidad es del 0,1536, que fue lo que nos dio acá. Estas son las dos formas de realizar binomial en R, utilizando directamente lo que nos proporciona R, que es utilizar este comando, o instalar el paquete distr y hacerlo de esta forma. Igual nos presenta el mismo resultado, 0,1536, 0,1536. Espero que les haya sido útil cómo se utiliza el binomial en R de las dos formas posibles, que pues repito otra vez, es utilizando lo que nos proporciona R o importando este paquete y utilizando este nuevo comando.